Atención a la última hora, porque uno de los documentos más buscados de España es sin duda el testamento de Juan Carlos I. Y hoy se han desvelado nuevos datos que han traído una polémica que no sabemos si va a hacer mucha gracia al emérito. Estamos hablando de ese supuesto hijo secreto que levantó Polvareda por las fotos que a continuación vamos a ver. Estamos hablando de un chico de 22 años apenas. Y bueno, pues vamos a leer un poco la noticia y ahora os mostramos las fotos. A los 87 años, el emérito ya ha dejado escrito cómo quiere que se reparta su inmensa fortuna en miles de millones de euros. Juan Carlos tiene este patrimonio que se destapó cuando el escándalo de Corina, una trama de ingeniería financiera del emérito para esconder los millones, por lo que su hijo, el rey Felipe VI, avisó de que no aceptaría esta herencia de dinero negro, aunque no podrá renunciar legalmente hasta que su padre esté muerto. Eso implica que los tres hijos reconocidos de Borbón, los hijos matrimoniales, los tres hijos reconocidos, insisto, Elena, Cristina y Felipe, no se repartirán la fortuna a partes iguales. Se dice que solo las dos hijas heredarán. Ellas dos, Cristina y Elena, se saben destinatarias de una de las riquezas mayores de España y no están dispuestas a renunciar. Tendrán tanto dinero y tanto poder que ya han preparado el camino para heredar lejos del control de Hacienda. Froilán en los Emiratos y Cristina en Suiza. Hacienda española no verá un euro, pero queda otra parte del testamento, que es lo que ha desvelado una periodista especializada en casas reales, que le dejaría Juan Carlos a Alexander. ¿Y quién es Alexander? Bueno, pues es el hijo que cuenta actualmente con 22 años. Vamos a ver las fotos de cuando era niño con Juan Carlos y las fotos actuales. El cuarto hijo de Juan Carlos, el hijo de Corina Larsen. Algunos lo consideran así. Ella es la amante declarada y casi segunda esposa de Juan Carlos. Ella tuvo este hijo, el padre, se dice que era Casimir zu Sayn-Wittgenstein. Y él se llama, o se dice, Alexander Kirill zu Sayn-Wittgenstein. 22 años, graduado en Historia y Política en la Universidad de Edimburgo. Ya digo, hay multitud de fotos que a continuación vamos a ver, incluso una de una barbacoa en Zarzuela que corrió como la pólvora. Esta periodista revela las palabras de Corina sobre la herencia de Juan Carlos a su hijo Alexander. Yo hacía lo que podía para sorprender a Juan Carlos, para contentarle. Cuando el rey cumplió 70 años, estuve pensando en qué podía regalarle que él no tuviera ya. Y al final le encargué 7 grandes esculturas de plata de elefantas talladas a mano a un orfebre de Zimbabue. Eran muy valiosas, eran distintas y llevaban un número grabado en la barriga. Le gustaron tanto que siguió la colección y llegó a tener 70. De hecho, se convirtió en el mayor coleccionista del mundo. Y esas elefantas, con ese valor, según esta periodista, en palabras de Corina, dijo que se las iba a dejar a Alexander en herencia. Una colección de 70 grandes elefantes de plata numerados y hechos en Zimbabue. Y Pilar Eires, la periodista, recupera estas palabras de Corina que delatan la naturaleza de la relación de Juan Carlos y Alexander. Se lo deja en herencia porque lo quería como si fuera su hijo, me lo repetía siempre, que se había ocupado de él más que de sus propios hijos. Alexander, el cuarto hijo del emérito. Si todo sigue como parece, pues recibirá más dinero incluso que Felipe VI en el testamento secreto de Juan Carlos. Pilar Eire ha destapado esta parte del testamento del emérito para explicar un poco cómo llegó a amar a Corina y planificar su boda con ella. Y él incluso se habló de divorcio con Sofía hasta el punto de poner a vivir a Corina y Alexander en la Zarzuela en una finca dentro del recinto a pocos metros de Palacio. Según Pilar Eire, se buscaron la casita de Langorilla,
Era muy sencilla, pero allí éramos muy felices. Él adoraba a mi hijo Alexander, lo llamaba papá, y Juan Carlos le hacía regalos y le prometió a Corina que a su hijastro nunca le faltaría de nada, que se acordaría de él en su testamento. De momento solo constan esas 70 estatuas de plata y veremos cuánto dinero para el que le llamaba papá. Pilar Eyre aprovecha estos días incluso para anunciar la publicación de la edición francesa de su Yo el Rey, un bestseller que aquí fue un super éxito en España, que se va a llamar Moi le Roi, con la misma portada que la edición española. Bueno, pues alguna gente dice, pues Juan Carlos le podía dejar algo en su testamento a Pilar Eyre, porque es su biógrafa más cercana también a la realidad. Bueno, este es Alexander. Mirad, esto es un artículo del Español. Dice: la jugada diabólica de Corina. Envía cartas a Leticia y sienta a su hijo con papá Juan Carlos. Fijaos el gran parecido, en este caso al emérito, que tenía este chico. Ahora vamos a ver más fotos en las que se evidencia ese parecido. Pero vamos, antes de pasar a las de adulto, vamos a ver estas. Aquí vemos, efectivamente. A ver, también digo una cosa. La ropa también hace mucho, en este sentido. Yo, por ejemplo, claro, si nos vamos a fisiologías, pues por ejemplo vemos que los ojos son bastante distintos. Los de Juan Carlos, que son más bien saltones, con los de este chico que son más bien entrecerrados, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a seguir pasando. Aquí esta es la barbacoa en Zarzuela. No sé si se ve bien. Bueno. Esta es una barbacoa en Zarzuela donde sale el niño. Y es él, aunque salga pixelado, es el Alexander. Aquí, incluso cuando era más pequeño, esto no sabemos si es en Zarzuela o no se sabe dónde. Estas fotos se filtraron en su momento. Y esta más significativa, que aparece... Ay, que no se ve. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ponerlo bien para que se vea. Aparece Juan Carlos, efectivamente, con este chico. Ahora sí, ¿no? Un osito de peluche y Juan Carlos y el hijo de Corina, Alexander. Lo vamos a llamar Alexander Kirill. Aquí vemos otro fotomontaje y tal, donde se ve, claro, si lo vistes al niño con pajarita, con chaqueta, y lo pones enfrente del Palacio Real y lo peinas como Juan Carlos cuando era niño, pues dices, pues sí, un aire se da. Aquí lo vemos con su madre, Corina, y aquí otra foto, no sale Juan Carlos, pero sale el niño, y este sería Alexander hoy en día, que ya para mí no guarda tanto parecido con Juan Carlos, ¿no? Es verdad que las gafas también hacen mucho, se sigue peinando igual que Juan Carlos, pero en esta que lo vemos de frente, ya la cosa me parece a mí que cambia, ¿no? Bueno, en su momento, claro, se corrieron ríos de tinta de ver la foto de Juan Carlos, efectivamente, con un niño. Y la verdad es que no, era cuando todo el escándalo de Corina, pues hace ya casi 15 años de todo aquello. Bueno, es una parte del testamento que yo creo que no lo vamos a saber realmente hasta que fallezca el emérito. Yo sí tengo claro que el rey Felipe va a renunciar, porque es algo que ya dijo en su momento. Yo no quiero tonterías de estas, ni herencias de mi padre, de dineros que no se sabe de dónde salen. Y en este caso pues irán a sus hermanas. Bueno, esto me parece que va a dar bastante que hablar. Pero bueno, aquí tenéis la historia de Alexander Kirill. No me atrevo ya a decir otra vez el apellido. ¿Qué creéis? ¿Hijo del emérito? ¿Hijo del marido de Corina? ¿O de quién? Pues me parece a mí que los elefantes de plata... No sé dónde terminarán en unos años. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. También uniros al canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.